Cuando tú Gracias. dispongas. Damos pues así inicio a este séptimo foro del ciclo pautado a 10 encuentros. Crímenes de lesa humanidad en Venezuela 2002-2021. Ya recuerdan los 6 primeros: presión perpetua, el exterminio, muerte en Venezuela por privación intencional de alimentos y medicinas, la tortura como política de Estado, violación, violencia sexual, encarcelación o privación grave de libertad. Vimos la semana pasada los informes del secretario general de la OEA y sus denuncias consignadas ante la Corte Penal Internacional, y hoy pues está anunciado el tema del asesinato. Por cierto, el lunes de esta semana, 30 de agosto, se cumplieron 11 años del asesinato del señor Franklin Brito. Franklin Brito, el señor Franklin Brito. Siempre he dicho señor, es un señor Franklin Brito, sin duda alguna. Y coincide pues justo con el tema del asesinato que va a ser objeto de nuestro encuentro de hoy. Para hacer presentación de nuestro invitado especial, vamos a ceder la palabra al doctor Víctor Rodríguez Cedeño, abogado internacionalista, diplomático, redactor del Estatuto de Roma, que dio origen a la Corte Penal Internacional, y nuestros asuntos internacionales. Sin más, Víctor Rodríguez Cedeño. Muchas gracias, Paciano, por esta oportunidad y por el honor que me dan para presentar a un gran amigo como es Blas Jesús Imbroda Ortiz, que sabemos que él es abogado, graduado, doctorado en la Universidad de Málaga, cum laude, con posgrado en Relaciones Internacionales, en Derecho Penal Internacional, profesor asociado hoy de la Universidad de Granada. Fue decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, consejero general de la Abogacía Española, presidente del Colegio de Abogados Penal entre el 2017 y el 2019. Además, Blas ha trabajado mucho ante la Corte Penal Internacional como abogado de los venezolanos fundamentalmente, y además ha colaborado, ha dirigido, ha coordinado trabajo en lo que yo he participado con él en la elaboración de documentos muy importantes que se han entregado en la Corte Penal Internacional y en el Tribunal Europeo. Además, importante que el doctor Blas Jesús Imbroda es el prologuista, junto con nuestro querido profesor Adolfo Salgueiro, de nuestro glosario de justicia internacional penal, un texto muy importante que publicamos o que terminamos hace unos 4 o 5 meses y que está en este momento en Amazon para quien lo quiera obtener, un texto en el que participaron 40 jóvenes, en la mayoría jóvenes juristas venezolanos. Muy importante que Blas haya sido uno, junto con Adolfo, de la presentación de este texto. Hoy Blas nos va a hablar de un tema que es muy difícil, muy complicado, que es el tema del asesinato como un elemento, como un acto, como un crimen de lesa humanidad. Sabemos que también aparece como homicidio intencional en el artículo 8 como crimen de guerra, pero me imagino que Blas se va a referir solamente al asesinato en el marco del artículo 7.2 del Estatuto de Roma. Interesante el tema porque el asesinato es un crimen que fue reconocido por primera vez en la Declaración de Francia, Gran Bretaña y Rusia en 1915, pero después se abandonó un poco. Incluso la Comisión de Derecho Internacional, cuando elaboró el proyecto en 1996, consideró que el asesinato no era necesariamente un crimen internacional, un crimen de lesa humanidad, sino que estaba regulado por las legislaciones internas. Sin embargo, lo primero que hizo el Comité Preparatorio de la misma Conferencia de Roma fue adoptar el estatuto, incluir en el estatuto, en el artículo 7, principalmente al que se va a referir Blas hoy, al asesinato como un acto, como un crimen de lesa humanidad. Ha habido discusiones después del 98 en tribunales internacionales sobre el elemento intencional, la premeditación, si es necesaria, si no es necesaria. Ha habido algunas contradicciones en la jurisprudencia, pero en todo caso es un tema sumamente importante para nosotros y sobre todo para la situación de Venezuela, y que nuestro querido amigo Blas Imbroda maneja con muchísima experticia. Así que con esto me concluyo esta brevísima presentación de nuestro querido Blas. Gracias, Paciano. Adelante, doctor Imbroda. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Primero, muchas gracias, don Paciano Padrón. Es un honor, de verdad, compartir esta sesión con usted. Y, por supuesto, muchísimas gracias también a mi compañero y amigo, Víctor Rodríguez Cedeño, el profesor Víctor Rodríguez Cedeño. Él podría hablar de cualquier tema, él podría sentarse en mi lugar y hablar, que hablaría, estoy completamente seguro, infinitamente mejor. Él es un especialista y es una referencia en el derecho internacional. Así que muchísimas gracias, Víctor, y es un honor también compartir la mesa contigo. Quiero darle las gracias, por supuesto, a William Cárdenas, que es el presidente de CICIBEN, también un ilustre y querido compañero y amigo también, y una referencia en la lucha por los derechos humanos y porque se haga justicia en la Corte Penal Internacional. Y, por supuesto, también a una persona a la que yo le tengo un cariño grande y que también es una referencia, tengo que decir, que es el doctor Walter Márquez, un luchador absolutamente infatigable, un ejemplo para todos en no cansarse, que no hay que cansarse ni un solo instante, ni un solo segundo, en la lucha en favor de los derechos humanos, en la lucha en favor de la justicia y en la lucha en contra de la impunidad. Ahí un ejemplo, una referencia también para todos es el doctor Walter Márquez. Muchísimas gracias. Yo no sé si no estoy bien, lo voy a decir al inicio, muy bien enfocado, compañero y amigo Víctor. Yo hablé con el doctor Walter que yo iba a tratar, no iba a centrarme exclusivamente en el tema del asesinato, no iba a hacer el tema del asesinato exclusivamente, sino que iba a hablar del examen preliminar, también de la complementariedad y de los medios probatorios. Ahí estuve yo, preparé mis notas y preparé mi intervención. No obstante, en el ámbito de los medios probatorios, voy a entrar en el tema del asesinato. Qué duda cabe que el asesinato es uno de los actos singulares esenciales que define el crimen de lesa humanidad en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Pero yo quería hacer un recorrido, porque considero interesante. A mí me gustaría hacer un recorrido, y eso es lo que yo hablé con con doctor Walter Márquez, sobre el examen preliminar, sobre lo que ha pasado, sobre lo que está pasando y sobre dónde y a dónde yo creo que puede llevar y conducir el examen preliminar. Y desde mi punto de vista, cuáles son en línea general los pasos que se han dado, dónde se encuentra ahora mismo y cuáles son, desde mi punto de vista, los riesgos que puede encontrar el examen preliminar en la fase ulterior, que es la que todos sabemos, pasar ya a la fase de investigación que conduciría el caso ya esencialmente en la investigación contra las personas concretas que son objeto de denuncia por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional y que conduciría a estas personas a su enjuiciamiento, en consecuencia, a sentarse en un banquillo y a ser objeto de juicio. Además, por supuesto, en esa fase de investigación sería absolutamente viable la adopción y además necesario e indicada la adopción de medidas y de medidas cautelares, de medidas preventivas de todo tipo, incluso personales. No es la primera vez que la Corte Penal Internacional dicta una orden de detención internacional. Lo hizo contra un presidente en funciones, lo hizo contra Omar el-Bashir, presidente de Sudán, en el caso de Sudán, en el caso que se lleva, que se investiga en la Corte Penal Internacional. Siendo presidente en activo, había una orden de detención internacional contra él. Esas medidas podrían ser objeto, por supuesto, de adopción por la Sala de Cuestiones Preliminares, una vez que pase a la fase de investigación, como todos sabemos. Estamos ante crímenes de lesa humanidad. Por supuesto, absolutamente diferenciado, y esto, me imagino, ya se ha hablado de otros crímenes, como son los crímenes de genocidio, con una singularidad y unas características propias. Que de entrada tengo que decir que el crimen de lesa humanidad consta de dos elementos, el elemento de contexto y los actos singulares. Tengo que decir que bueno, lógicamente debo hablar de todo esto porque es mi intervención, mi obligación, mi responsabilidad, pero veo muchas caras aquí en este foro que saben sobradamente todo
este ámbito del derecho penal, conocen perfectamente, sobradamente todo este ámbito del derecho penal internacional, pero bueno, debo dejarlo y dejarlo reflejado, y sobre todo para personas que se adentren en el ámbito del derecho penal internacional y quieren saber qué ocurre con la Corte Penal Internacional y qué ocurre con los crímenes de lesa humanidad y qué ocurre con el caso de Venezuela. Es decir, crímenes de lesa humanidad, artículo 7 del Estatuto de Roma, que rige la Corte Penal Internacional. Elemento es contexto, el ataque generalizado y sistemático contra la población civil desde los aparatos del poder. Vendría a ser el elemento, viene a ser el elemento de contexto. Ese ataque generalizado y sistemático desde los aparatos del poder. Y los actos singulares, que son todos los que han estado ustedes mencionando y a los que se han dedicado, y yo me referiré luego también, como uno de ellos, los actos de asesinato. Ese ataque generalizado y sistemático contra la población civil debe luego materializarse en actos singulares, actos de asesinatos, actos de torturas, actos de detenciones arbitrarias, actos de persecución, etcétera, etcétera. Toda la amplia relación que consta en dicho artículo del Estatuto de Roma. En consecuencia, todos sabemos que, y partimos, que el hecho de que se produzca una tortura o el hecho de que se produzcan 2 o 3 o varias torturas no implica que se esté cometiendo un crimen de lesa humanidad, porque sería el delito de tortura específicamente, como si se han cometido 1, 2 o 4 asesinatos, como tal, no implica que se haya cometido un crimen de lesa humanidad. Para que el crimen de lesa humanidad, para que constituya los hechos el tipo delictivo de crimen de lesa humanidad, es necesario, además del asesinato, de todos los asesinatos que sean, además de las torturas, además de las persecuciones, además de las detenciones arbitrarias, es necesario que todo esté en el elemento de contexto, es decir, que todo forma parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, con conocimiento de los aparatos organizados y con conocimiento de los aparatos del poder. Marcado, pues, el elemento de contexto y marcados, pues, los actos singulares y entre ellos los asesinatos, por supuesto, son actos singulares que integran el crimen de lesa humanidad. Quiero hacer también algunas reflexiones previas, que siempre las hago. Ya lo he hecho con Víctor en distintas ocasiones, en foros que hemos estado juntos. Es importante que se sepa, y al menos desde mi punto de vista, es mi opinión, por supuesto, y respeto todas las opiniones, lo expreso humildemente, pero desde mi punto de vista hay unas notas que caracterizan estos crímenes y que singularizan también el caso de Venezuela. Los crímenes de lesa humanidad, yo siempre he mantenido, y desde luego, si yo tuviera oportunidad de dictar una sentencia en un ámbito de un tribunal penal internacional, lo diría en el primer momento que pudiera, son inherentes a las dictaduras de corte tiránico. Es decir, entendiendo por aquellas dictaduras de corte tiránico las que carecen del menor respeto a los más mínimos derechos de los ciudadanos, anteponiendo el sacrificio de los derechos de los ciudadanos, incluido el respeto a la vida, ante el menor riesgo de pérdida de poder. Para ello, desde los aparatos del poder se ataca de forma generalizada y sistemática de muchas maneras a la población, reprimiendo permanentemente cualquier contestación que pudiera poner en riesgo la permanencia en el poder. Y para ello, si es necesario, se cometen asesinatos, se tortura, se proceden a las detenciones arbitrarias, persecuciones de todo tipo, etcétera, etcétera, en cuanto a diversos actos criminales. Este ataque generalizado se va a llevar a efecto, y esos asesinatos, en el caso concreto del tema del acto singular al que nos referimos hoy, se van a llevar a efecto desde los aparatos del poder, como he dicho, tanto por medio de los aparatos oficiales como también por los aparatos paramilitares, por los grupos medios paramilitares, en este caso los colectivos paramilitares, parapoliciales, que llevan a efecto ese ataque, pero organizado, permitido y dirigido desde los aparatos del poder. Conocí a una testigo que me contaba perfectamente cómo los colectivos, los motorizados, personas teóricamente civiles, personas ajenas a los aparatos oficiales, policiales, pero con armas
armas que provienen o bien del ejército o bien de la policía, salían para reprimir y asesinar, y era un testigo presencial, desde un acuartelamiento. Esos motorizados salían desde un acuartelamiento, es decir, esa población civil que son parapoliciales, que realmente están organizados y dirigidos, bueno, como todos sabemos, desde los aparatos del poder. Tengo que decir, digo que provienen los crímenes de lesa humanidad que son inherentes a las dictaduras de corte tiránico, y me permito también aquí poner un ejemplo y hacer una reflexión. Es el caso con pautas de comportamiento exactamente iguales, y estoy trabajando también en la defensa, en el ámbito jurídico también, en temas extremadamente graves que se han producido, que se están produciendo en Nicaragua, pues estamos ante pautas de comportamiento similares. El ejemplo, por ejemplo, de Venezuela y de Nicaragua. Ataques generalizados contra la población civil para mantenerse en el poder con aparatos policiales, aparatos militares y aparatos paramilitares y aparatos parapoliciales. Esta característica, por tanto, es inherente a las dictaduras tiránicas. Otra característica esencial, y esta es muy especial en el caso de Venezuela, y yo la he mantenido y la mantengo en la Corte Penal Internacional, esta característica, y llevo ya manteniendo esto ante la Corte Penal Internacional, además desde el primer momento, porque es un tema desde mi punto de vista extremadamente grave, y le confiere una especial singularidad al caso de Venezuela, y es que estamos ante crímenes continuados. No estamos ante, es decir, no estamos ante unos crímenes que se produjeron y se acabaron. Es decir, son crímenes que se han estado produciendo y se han seguido produciendo y se siguen produciendo, desgraciada y lamentablemente. Las detenciones arbitrarias, la tortura es sistémica, forma parte, por tanto, del sistema, y se reprime cuando hay que reprimir y de la manera y de la forma que haya que reprimir, con desprecio completo y absoluto a el más mínimo derecho. Es decir, que son crímenes que se han producido y que se siguen produciendo y que se van a seguir produciendo en tanto el régimen pues no cambie, por supuesto, y no acabe el régimen, no acabe la dictadura. ¿Qué ocurre al ser crímenes continuados? ¿Qué ocurre? Pues que precisa, que es lo que yo siempre he defendido y he mantenido, precisa de una actuación ágil, rápida, con celeridad por parte de la Corte Penal Internacional, especialmente por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sin embargo, desde mi punto de vista, ha estado trabajando y lleva años recorriendo desde el inicio, trabajando en casos que están limitados en el tiempo, es decir, ocurrieron en un espacio temporal acotado y en un espacio geográfico acotado. Y en eso y finalizaron. Y se investiga ese caso y han sido los que han sido objeto tanto de exámenes preliminares, fundamentalmente todas las situaciones de África, como los casos como las investigaciones y los juicios que se han llevado a efecto hasta ahora. Al ser un crimen continuado, deberían haber actuado con muchísima más agilidad. Yo soy plenamente consciente que la investigación o el análisis en un examen preliminar, que no estamos ante casos fáciles, lo entiendo, que no es fácil, no es un tema que se pueda despachar en cortísimo plazo, y sé que los procedimientos son complejos, pero de luego no son ilimitados en el tiempo, como desde mi punto de vista ha ocurrido, por ejemplo, con este caso, con el examen preliminar de Venezuela, que ha durado excesivamente, teniendo en cuenta que ha sido un caso que puedo asegurar que al menos desde noviembre del año 2017, que la doctora Luisa Ortega y yo trabajo con ella y presenta la denuncia en noviembre del año 2017, la Corte Penal Internacional de noviembre del año 2017 ha tenido y tiene abundantísimo material probatorio de todos los crímenes de lesa humanidad muchísimos crímenes de lesa humanidad que se han cometido hasta ese momento que se presentó esa denuncia. Luego, posteriormente, ha sido objeto de distintas ampliaciones esa denuncia, y luego, posteriormente, hemos trabajado grupos también equipos de juristas que hemos estado, como bien decía Víctor, hemos trabajado conjuntamente un equipo de juristas y hemos estado aportando, por supuesto, un importantísimo material jurídico y también importantísimo material probatorio. Es decir,
que teniendo en su poder abundantísimo material probatorio más todo el que le ha llegado por distintas fuentes y por distintos conductos a los que luego me voy a referir, tenía suficiente, abundantísimo material probatorio para que esta situación se hubiera acabado antes. Podemos analizar desde mi punto de vista cuáles son las deficiencias en ese funcionamiento o mi opinión por qué la Fiscalía al menos la mía desde mi punto de vista, porque la Fiscalía no ha avanzado suficientemente en ese caso. Primer dato es que, por ejemplo, les pongo el ejemplo de la primera sentencia de la Corte Penal Internacional. La sentencia fue en el año 2012, se condenó a Tomás Lubanga-Dilo por reclutar, alistar a niños menores de 15 años por participar activamente en hostilidades y enfrentamientos en la República Democrática del Congo, pero en una aldea, en una zona concreta, y además entre septiembre del año 2001 y agosto de 2003. Esto es lo que quiero decir. También ocurrió con el caso, bueno, Tomás Lubanga-Dilo lo condenaron a 14 años y a Germán Katanga al año siguiente en otro juicio lo condenaron a 12. También por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra cometidos en el año 2003 en la aldea de Bogoro, en la República Democrática del Congo. Y así podría, y les puedo decir cuántos casos ha estado conociendo la Corte Penal Internacional y ha estado investigando y ha estado juzgando. Es decir, acotados en el tiempo, acotados en el espacio. Aquí es inmenso. Aquí es un régimen que aplica una política de terror, una política de persecución sistemática con ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil para mantenerse en el poder. Y en el que no solo se van a concretar en los actos singulares en asesinatos, sino también va a haber tortura, como un elemento, como parte del sistema, es decir, la tortura es sistémica, allí como plan de actuación permanente y continuo y constante, y además y persecuciones de todo tipo y de toda índole. Muchas de las persecuciones que se producen, muchas víctimas han estado en este foro durante estas semanas pasadas. Dicho esto, un pequeño dato, ¿por qué no ha avanzado entonces? ¿Por qué no ha avanzado? Bueno, pues se pueden decir muchas razones, pero también quiero apuntar una que no es menor, que no es menor, que un día debería sobre esto profundizarse a la hora de hacer algún tipo de acción. El tema del idioma, lo he hablado también muchísimas veces, el tema del idioma no es menor. Allí en la Corte se creó, como saben, hay 6 lenguas oficiales, entre ellas el español también, pero las lenguas de trabajo son el inglés y el francés, y todos los aparatos burocráticos, la inmensa mayoría de los miembros de aparatos burocráticos de los equipos, fiscalías, etcétera, etcétera, es inglés-francés, no es español. Si se aportan miles de documentos en español, porque no se pueden aportar de otra manera, porque son documentos en español, todos los documentos que se producen en Venezuela son en español, es una dificultad inmensa si todo el hábito de trabajo y el idioma prevalente en la Corte Penal Internacional a la hora de trabajar, y la inmensa mayoría de los funcionarios son personas que hablan inglés o francés, es una dificultad que incrementa, y estoy seguro que ha incrementado notablemente la investigación, más otras. Yo oí al compañero William Cárdenas en alguna ocasión hablar de la mala organización y la mala estructura de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y él hacía una propuesta, yo creo que fuiste tú, William, en un foro que yo participé contigo, o en una entrevista o algo, no recuerdo, que decías y hablabas que la Fiscalía primero debía organizarse por áreas, es decir, que había que reestructurar la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es absolutamente necesario. Pues previsto un aparato gigante en la Fiscalía para personas hispanohablantes que manejen la documentación que puedan trabajar. Sabemos que en el caso de Venezuela se ha acotado desde abril del año 2017 la investigación. Bueno, yo entiendo también que es necesario acotar. Sé que los crímenes de lesa humanidad se van cometiendo años y años. Aquí hay personas que llevan denunciando años crímenes de lesa humanidad. Por cierto, siempre descartados por el fiscal Luis Moreno Campos, que formó parte increíblemente luego de la investigación que realizó la Organización de Estados Americanos. Creo que se equivocó y no era lo más oportuno estar ahí, porque donde él tenía que haber estado, desde mi punto de vista, con todo el respeto, donde él tenía que haber estado en la Fiscalía de la Corte años antes, investigando los crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo en
Venezuela. Por tanto, hay que acotar un plazo, se ha acotado ese plazo. Ampliar un plazo muy grande, yo entiendo que puede hacer inabordable un procedimiento y no sé, hay muchas cosas que hablar aquí. Algún día pensarán también en la Corte Penal o deberían pensar en realizar lo que se denomina en nuestro proceso español, las denominadas piezas separadas de los procedimientos para que se puedan hacer abordables y que tengan una investigación precisa. Para ello necesitarán también más personal cualificado. Dicho esto, el examen preliminar, todos los apartados, todas las fases del examen preliminar, todas se cumplen en el caso de Venezuela. La competencia temporal es clarísima, Venezuela ratifica en el año 2000 y en consecuencia, desde que entra en vigor el Estatuto de Roma el 1 de julio del año 2002, se pueden estar investigando crímenes cometidos en Venezuela. Competencia material son crímenes que entran dentro del artículo 5 del Estatuto, por el crimen de competencia, como todos sabemos, genocidio, agresión, agresión que se pospuso la definición y su entrada en vigor. Pero genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y por tanto hay competencia material. Hay competencia también territorial o personal, es un Estado parte y en consecuencia hay competencia territorial. Aquí aprovecho también para recordar que hablaba con Walter hace un par de semanas, o dos o tres semanas, que la competencia, por supuesto, la determina el ser Estado parte, por supuesto, o en otros casos que mande el Consejo de Seguridad un caso, aunque el Estado no sea parte, o que no sea parte, que solicite que sí tenga competencia la Corte Penal Internacional. Pero también muy importante, los casos en los que son cometidos por nacionales de estados que no son estados partes de la Corte Penal Internacional, estados que no son estados partes de la Corte Penal Internacional, pero sus nacionales cometen crímenes de los que estamos hablando en territorios de estados que sí son estados parte de la Corte Penal Internacional. Ejemplo, si Cuba no es un estado parte de la Corte Penal Internacional, pero sin embargo intervienen países y en esos países comete crímenes de lesa humanidad, es competente la Corte Penal Internacional, porque sus nacionales están cometiendo crímenes de lesa humanidad dentro de una persecución, dentro de un ataque que se esté realizando, por supuesto, organizado por los propios aparatos del Estado, es decir, concurriendo los demás requisitos. También concurren las demás fases que deben ser examinadas. El examen preliminar, analizar el examen preliminar la gravedad de los hechos. Muy grave. Aquí se analiza la escala, la naturaleza, la forma de comisión de los crímenes, así como el impacto. Estamos hablando de crímenes extremadamente graves y a escala. Luego les diré un debate que yo tuve en La Haya en julio del año 2017, que, bueno, en un lugar concreto, reservo el dato en cuanto a personas y motivo, pero era un debate profesional sobre si en Venezuela, en julio, las muertes que había habido en la represión aquella, en la primavera del año 2017, y que ascendían en julio pues un número, si no me equivoco y no me confundo, bueno, cercano a las 150 personas, si era suficiente para hablar de crímenes de lesa humanidad, por la gravedad, por el número, algo con lo que yo estoy absolutamente en desacuerdo. No es cierto que un asesinato concreto en sí no es un acto, no es un crimen de lesa humanidad. Que es necesario primero que entre dentro de un ataque generalizado y sistemático y además que tenga envergadura, que tenga ese ataque, que tenga gravedad. Pero el umbral del número de asesinatos, yo no sé, me gustaría escuchar la opinión de un maestro, que es el profesor Víctor Rodríguez. El umbral del número de asesinatos no se debe cuantificar. Yo soy radicalmente contrario a marcar un quantum al umbral del número de asesinatos para considerar si hay crimen de lesa humanidad o no hay crimen de lesa humanidad. Porque como yo dije en aquel lugar, si se producen si ponemos el umbral en 200 personas asesinadas, si se han asesinado a 199 no hay crimen de lesa humanidad. Y si se han asesinado a 200, mira, ahora hay crimen de lesa humanidad.
No. Desde mi punto de vista no es un tema cuantitativo, aunque entiendo que la gravedad es absolutamente esencial y el número también es importante, pero hay que analizar los asesinatos dentro de, además, en conexión con el elemento de contexto. Es decir, si eso forma parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Y además, también hay que conectarlo y hay que analizarlo con los demás actos singulares. Si no solo se han matado a 135 personas o a 140 personas, sino si además se está torturando a todo aquel que detiene, si además se está deteniendo arbitrariamente de forma masiva, sino además si se han producido lesiones en centenares y centenares de personas, además si se está persiguiendo sistemáticamente a todo aquel que contesta al poder, etcétera, etcétera. Y en este engranaje, desde mi punto de vista al menos, con todo respeto a una opinión, por supuesto, diferente, ahí es donde hay que analizar si realmente las 100 o los 200 forman parte y constituyen e integran un crimen de lesa humanidad. Y ya por último, porque quiero hablar del asesinato, ya por último, por supuesto, algo en el examen preliminar ha sido muy importante, es el tema de la complementariedad. La evaluación de la complementariedad conforme establece el artículo 17 del Estatuto de Roma. Vamos a ver. ¿Cuáles han sido las estrategias de defensa? Y las voy a decir, esto es público, se va a grabar y me van a escuchar estos señores, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Yo quiero expresar mi opinión. Y además son públicas. Las estrategias de defensa del régimen chavista, madurista, que ha hecho sus estrategias de defensa. Que tengo que decir, porque yo soy abogado, en consecuencia soy un profesional de la abogacía, por supuesto, que con absoluta implicación en la defensa de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Pero tengo que decir que toda persona tiene derecho a ser defendido y que Venezuela, pues lógicamente podrá, o el régimen podrán nombrar, están en su legítimo derecho y deben hacerlo, porque el derecho de defensa es esencial y es un pilar del Estado de Derecho, por supuesto, y ellos han nombrado y hacen su estrategia de defensa. La estrategia de defensa, para empezar, la estrategia de defensa, tengo que decir que ha habido una dedicación intensa por parte de Venezuela, desde el gobierno, desde hace ya un tiempo, que además que expresa y exterioriza una preocupación que en un momento determinado detectan en la Corte Penal Internacional. Ellos hicieron una dedicación grande a la Corte Penal Internacional. Ellos nombraron hasta una embajadora específica para la Corte Penal Internacional. Yo no he visto en La Haya ninguna embajada para la Corte Penal Internacional. Las embajadas son la embajada de España, la embajada de cada país, la de Francia, etcétera, etcétera. Y dentro de la embajada hay un representante, un diplomático que se encarga de los temas de la Corte Penal Internacional. No. Venezuela tenía embajada para la Corte Penal Internacional, además de la embajada propia de Venezuela. Una dedicación intensa para intentar de alguna manera hacer un control, algo que hacen también las dictaduras con las organizaciones internacionales para intentar penetrarlas, intentar controlarlas y tener influencia. Pensemos que Cuba y Venezuela son miembros del Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, han llegado a entrar. Hicieron una estrategia y han invertido también mucho económicamente en los equipos de defensa, han actuado esto de forma coordinada y han hecho un plan estratégico. Plan estratégico de defensa, legítimo por parte de ellos. No lo comparto para nada y desde mi punto de vista no debe, por supuesto, prosperar, ni muchísimo menos, y estoy convencido que no va a prosperar. Pero han hecho ese esfuerzo, y han hecho esa dedicación, y han hecho una estrategia, y han hecho una coordinación. Algo que tengo que decir, y aprovecho aquí, que yo he echado en falta en todo el conjunto en general de la oposición y especialmente también el gobierno de Guaidó como responsable precisamente de dirigir toda la política o marcar las directrices de oposición. Nosotros nos hemos organizado, los que ahí comprometidos, hemos estado grupos trabajando como abogados y hemos estado, como decía Víctor, hemos estado un equipo trabajando, pero bueno, luego había otros por otros sitios, ha faltado desde mi punto de vista, siempre sería bueno una coordinación, pero en fin. Y han hecho dos frentes de defensa. Cruzar una denuncia, como saben, contra el embargo, que es la situación
de Venezuela II para desviar la atención, para entretener a la Fiscalía y para cambiar el rol, aparentar el rol de víctima frente a la Corte Penal Internacional frente al de ejecutor de crímenes de lesa humanidad, que es el que tienen realmente en el caso denunciado, en el caso que se ha denunciado. Esa ha sido la primera estrategia de defensa. La segunda estrategia de defensa, desde mi punto de vista, paró el examen preliminar. La segunda estrategia de defensa que paró el examen preliminar es defender que no es aplicable la complementariedad de la Corte Penal Internacional. Como saben todos, tienen preeminencia. Primero tienen preferencia absoluta para juzgar y investigar y enjuiciar los hechos delictivos cometidos en los estados, pues los propios estados, solo cuando no quieren enjuiciar o no tienen capacidad para enjuiciar, o están engañando, o muchas otras causas que les podía desarrollar. En esos casos va a intervenir la Corte Penal Internacional por el principio de complementariedad. Y luego, miren, en el examen preliminar también hay otro tema, que es el que yo llamo la atención, que es el interés de la justicia. Si miran y analizan el documento de política general sobre exámenes preliminares, verán que el interés de la justicia es una consideración compensatoria. ¿Qué significa en el examen preliminar? Que la Fiscalía debe evaluar si, teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, de todos modos hay razones sustanciales para creer que una investigación no redundaría en el interés de la justicia. Permítanme que haga un apunte aquí. Yo creo, y puedo equivocarme perfectísimamente, que esto será luego la siguiente estrategia de defensa cuando se consensúe algún tipo de acuerdo o de pacto en algún tipo de negociación. El siguiente paso será decir, interés de la justicia es otro de los elementos que hay que analizar para definitivamente mantener si prosigue el examen preliminar y en consecuencia pase a la fase de investigación, o en interés de la justicia no merece la pena porque no se favorece con ello a las víctimas. Dicho esto, voy a correr ahora. Muchísimo de la complementariedad les podría decir mucho, y hemos trabajado muchísimo, pero decir que la complementariedad, por supuesto que es aplicable en este caso, indudablemente que es aplicable. ¿Por qué es aplicable? Porque no están investigando los crímenes. Yo no me creo que estén investigando, pero pueden mandarle 5 expedientes, 10, no sé cuántos folios que han estado presentando documentación Venezuela en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y en la Sala de Cuestiones Criminales para que hiciera el control de la investigación, que fue lo que paró. Estoy convencido, les puedo asegurar, estoy convencido de que la fiscal, muy tarde, pero lo iba a hacer inmediatamente antes de irse del cesar en su cargo, pasaba a la Sala de Cuestiones Preliminares ya la situación de Venezuela para que abriera el proceso, solicitando la apertura del proceso de investigación. En ese momento, pues han intentado frenar con el principio de complementariedad. Pero cae desde el punto de vista del principio de complementariedad absolutamente. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. No hay Estado social, no hay Estado de Derecho en Venezuela. No hay Estado de Derecho con los pilares, los principios que marcan y definen un Estado de Derecho. No hay jueces independientes, no hay jueces imparciales, no hay fiscales independientes, fiscales imparciales, fiscales profesionales que no estén dependiendo del poder, que no estén dependiendo del poder fiscal, dependiendo del poder político. Y bueno, muchísimas más razones. Pero 2 ejemplos clarísimos. Yo lo he dicho en la Fiscalía de la Corte Penal, dentro de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque yo entiendo que el caso de Venezuela es un caso, y lo he dicho, es un caso paradigmático, encaja en todos los requisitos para la competencia, para la Corte Penal Internacional, es decir, un crimen de lesa humanidad con pruebas abundantísimas, sobradas, acreditadas, y en las que concurren todos y cada uno de los elementos y los requisitos para la apertura de la investigación. Y bueno, es muy sencillo. El Tribunal Supremo, los miembros del Tribunal Supremo legítimo que fue nombrado por el órgano legítimo están en el exilio, están perseguidos. La propia fiscal general de la República de Venezuela
La propia doctora Luisa Ortega, cuando en un momento determinado, en el año 2017, están investigando los crímenes que se están produciendo y aquella represión brutal con tantas personas muertas, y están investigando y están solicitando la investigación de las cabezas del poder, en ese momento es absolutamente perseguida, se allana, se interviene en la fiscalía y se intenta detener, que tuvo que salir, está en el exilio, a ella y a sus equipos que están en el exilio. La fiscalía que investiga en el exilio. El Tribunal Supremo Legítimo en el exilio. Hay muchísimas más pruebas que acreditan, por supuesto, que no hay un Estado social y democrático de derecho. Con independencia de muchísimas otras cuestiones más que no voy a entrar, como por ejemplo que no se incorporaran los tipos del Estatuto de Roma dentro del ordenamiento jurídico, etc. El caso de Venezuela, concurren pues todos los elementos del crimen de lesa humanidad, en la doble modalidad. El ataque generalizado es de gran escala, siendo miles las víctimas que sufren estos crímenes de lesa humanidad. Todo aquel que discrepa del poder político es una potencial víctima de las represiones contra el pueblo que se han desarrollado y han sido numerosas, que se desarrollan, con un denominador común: la permanente violación de los más elementales derechos fundamentales de las personas y de los derechos humanos. Por lo que respecta a la exigencia de un ataque sistemático, precisa la existencia de una pauta o plan metódico también. Eso hace falta, que haya una pauta o plan metódico. Ha ocurrido y sigue ocurriendo en Venezuela. Los ataques contra la población civil no son ocasionales, han sido y son permanentes. Las persecuciones de distinta índole han sido y son constantes y continuas y derivan, y lo sabe la Corte Penal Internacional perfectamente, si le digo perfectamente, créanme que perfectamente, y no puedo entrar tampoco en mucho detalle, derivan de planes diseñados desde el poder político, entre otros, por ejemplo, el Plan Zamora, o el Plan Operación para la Liberación del Pueblo, llamado Plan para Liberación Humanista, que es un eufemismo que se llevó a efecto desde el 13 de julio de 2015 al 10 de mayo de 2016, con violaciones aparentemente en un contexto de buscar seguridad, pero lo que buscaban era un control social. Se han producido, por supuesto, múltiples ataques y hay numerosas pruebas de los actos singulares. Vamos a ver qué pruebas hay de los actos singulares y voy a intentar reducir. Y voy a centrarme en los temas de asesinatos. También tengo que decir, tengo necesidad de decir que, por supuesto, muchísimos datos no se pueden, de muchísimos datos no se pueden hablar. De muchísimos datos se pueden aportar, no se pueden aportar datos, permítanme la redundancia, de muchísimos elementos probatorios en el ámbito de los asesinatos, como en otros. Sí lo que han sido fuentes públicas, pero también hay muchas otras fuentes que no son fuentes públicas. La Corte Penal Internacional, la Fiscalía, tiene abundante material probatorio de toda índole, de carácter técnico, de carácter científico, y una abundante prueba documental con experticias y con análisis de numerosísimos crímenes cometidos desde los aparatos del poder. Pero dicho esto, ha habido también fuentes públicas fuentes públicas y pruebas recogidas en fuentes públicas. Como yo ya les dije, ya en noviembre del año 2018 se presentó la denuncia con numerosísimas pruebas, que no voy a entrar en detalle, pero que acreditaban, por supuesto, los crímenes que se habían cometido desde los aparatos del poder. En marzo, eso se presentó en noviembre, luego propició que en marzo se aperturara ya el examen preliminar. Antes, en enero, presentó la fiscal, doctora Luisa Ortega, que yo estuve con ella y la acompañé, el caso específico de Óscar Pérez, del inspector Óscar Pérez, con todas las pruebas. Pero ha habido muchísimas otras pruebas que han acreditado los asesinatos que se han cometido, y son fuentes además públicos, informes de organizaciones internacionales que han efectuado investigaciones y han recabado muchísimos datos. Ya siendo alto comisionado de Derechos Humanos, el príncipe jordano Zeid bin Raad, anterior a Michelle Bachelet, ya en el año 17 publicó
la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas de Venezuela, un informe detallado con numerosas evidencias y con documentación sobre un trabajo que se había realizado y apuntaban de la existencia de una política destinada a reprimir, ya en el año 2017, la Oficina de Naciones Unidas, destinada a reprimir el disenso político, a infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones. Se destacaba el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos. Y denotaba, decía expresamente este informe, que no se trataba simplemente de actos aislados, de actos ilegales decía literalmente, de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados. El año siguiente, en el año 2018, la propia Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que seguía siendo el mismo, puso de relieve en junio de 2018, el hecho de que las autoridades venezolanas no habían responsabilizado a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, entre los que se incluían homicidios, el uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, las detenciones arbitrarias, malos tratos y la tortura. El informe ofreció una actualización con respecto a las violaciones de derechos humanos que fueron documentadas en el informe a que me he referido anteriormente. Documentó testimonios creíbles, decía literalmente, e impactantes sobre las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el curso de presuntas operaciones de lucha contra el crimen que se llevaron a cabo desde 2015 bajo la denominación de Operación de Liberación del Pueblo, que como ustedes saben perfectamente, hubo muchísimos asesinatos, muchas víctimas consecuencia de esa brutal operación llevada y diseñada desde el poder. Ya estando en el año 2019, el año siguiente, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se emitió un informe el 4 de julio de 2019 en el que se instaba a Venezuela a adoptar de inmediato medidas para detener y remediar las graves violaciones de derechos. Se decía que el gobierno venezolano y sus instituciones habían puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno. Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de las graves violaciones de derechos humanos. Yo siempre he dicho, ¿se daba cuenta todo el mundo menos la Fiscalía? Me preguntaba a mí mismo. ¿Todo el mundo se daba cuenta? El alto comisionado 2 años antes, al año siguiente, luego el año posterior, la siguiente alta comisionada. Bueno, el panel de expertos ya se habló aquí la semana pasada, el panel de expertos internacionales independientes organizado por la OEA, que los 3 expertos que luego emitieron el informe son personas sumamente relevantes y absolutamente destacadas en el ámbito internacional y en el ámbito del derecho internacional, y concluyó que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el panel, y se practicaron y aportaron numerosas pruebas, testimonios. Bueno, ha habido personas que están incluso aquí, en este momento, que fueron y participaron en este panel. Se identificaron 131 víctimas de asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y los colectivos. 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015. Bueno, ha habido más informes, son públicos, donde aparecen asesinatos, como es el de Amnistía Internacional, informe de mayo, que también se documenta datos en un informe que se denomina Hambre de Justicia, Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, en el que se denuncian las ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017. Y por último, el informe y las conclusiones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que nombró el Consejo de Derechos Humanos y que se emitió el año pasado. Muy importante este informe, del 15 de septiembre de 2020, en el que se ha hecho un trabajo de campo muy importante, muy exhaustivo, y se ha hablado con
gente y han recabado también muchísimas pruebas. Una investigación extensa y minuciosa con numerosas pruebas de los crímenes de lesa humanidad cometidos. Se documentan numerosas ejecuciones extrajudiciales. Involucran a los aparatos del Estado, desde el DIGECIN al SEBIN, a las estructuras del Estado, a los aparatos paramilitares. Se describen minuciosamente numerosos asesinatos. Yo tengo aquí el informe en papel y por decirle rápidamente, por ejemplo, el número de víctimas muertas por año en cuanto a asesinatos por cada fuerza de seguridad, cuando es posible, decía el equipo, cuando es posible su identificación en la información disponible, en los casos examinados por la misión. Les puedo asegurar que hay más y hay documentación de más casos. Pues en el 2016, 208, en 2017, 185, 2018, 656, en el 2019, 1.233 asesinatos desde los aparatos del Estado. En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, informan que con una excusa de que se resistían a la autoridad, todo informaba y se informan, han usado sistemáticamente de que la persona realizaba una resistencia a la autoridad para llevar a cabo las ejecuciones extrajudiciales, y la misión documentó un patrón de disparos a quemarropa en áreas vitales, incluyendo la cabeza y el tórax, con 1 o 2 disparos. Un exoficial de las Fuerzas Armadas, entrevistado por la misión, dijo que de la policía, dijo que los oficiales de policía se refieren a los asesinatos, que ellos se refieren a los asesinatos como cuadrar a la gente. Este entrevistado dijo que hay un triángulo desde el pecho de la víctima hacia arriba donde se permite disparar a la gente. Dice la misión que han permitido identificar un patrón de denuncias de que la policía intentó encubrir los asesinatos simulando enfrentamientos. Bueno, es largo, lo pueden ver perfectamente en el informe que emitieron. Y también las amenazas ulteriores a los crímenes cometidos para que no fueran denunciados, amenazando a los familiares, tomando represalias y matando incluso a familiares por por haber sido objeto de denuncias. Los asesinatos, en cuanto a los elementos del asesinato, vienen saben ustedes que el Estatuto de Roma define el artículo 7 de los crímenes de lesa humanidad, como les dije al principio, y habla como acto singular de asesinato, pero luego está otro texto legal importantísimo que son los elementos de los crímenes, en el que el artículo 7 dice, es muy sencillo, dice que crimen de lesa humanidad asesinato requiere los siguientes elementos. 1, que el autor haya dado muerte a una o más personas. No establece un quantum. Segundo, que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado, sistemático, dirigido contra una población civil. Esencialísimo. Y es la nota diferenciadora en un asesinato de que sea un asesinato o de que sea un crimen de lesa humanidad. Y tercero, el tercer elemento de los asesinatos es que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado, sistemático, dirigido contra una población civil, o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de este tipo. Ya les hablé antes del umbral de asesinatos, que duda cabe que tienen que ser hechos graves, pero ya no me voy a extender y no me voy a reiterar que lo esencial es que formen parte del elemento de contexto, y desde mi punto de vista hay que conectarlo con los otros actos singulares. No se puede aislar y decir, es dentro del crimen de lesa humanidad de asesinato, no es crimen de lesa humanidad, porque se han producido asesinatos, porque se han producido torturas, porque se han producido otros actos singulares también. Desde mi punto de vista, es una política, los asesinatos, una política sistémica de persecución, y están dentro los asesinatos, dentro del contexto de persecución que se realizan por parte de este tipo de regímenes. Yo les puedo nombrar algunos casos.
Podríamos entrar en más detalle, yo no sé si voy muy mal, si voy ya excesivamente de tiempo, solo les menciono algunos, pero se podría entrar y les podría decir, sin tampoco excederme en cuanto a manifestar datos que crea que no deben aportar, que no deben expresarse por formar parte del procedimiento y por estar ahora mismo y ser la fase de la investigación que realiza la Fiscalía dentro del examen que ha realizado la Fiscalía dentro del examen preliminar, pero bueno, ha habido muchísimas pruebas que evidenciaban la intención de producir los resultados letales en la represión que se produjo en las manifestaciones en la primavera del año 2017. Que ahí es donde han marcado el límite ahora mismo de investigar, a partir de ahí el límite de investigación. Cómo los patrones de conducta y cómo podía, y solo digo esto, cómo se manipulaba la propia munición antidisturbio para que produjera efectos letales en las personas a los que iban dirigidos los disparos que produjeron numerosísimas muertes. Podríamos hablar muchísimo de todo lo que ocurrió ahí, de los asesinatos que se produjeron. A partir, podríamos nombrar, y hay numerosos casos que, por supuesto, son públicos, se pueden decir, pero que estoy convencido que la Corte Penal Internacional tiene conocimiento y prueba, no solo conocimiento, porque no solo a un tribunal, lógicamente, no solo se le pone en conocimiento de que se ha producido esto. No es suficiente. No es suficiente decir se ha matado a esa persona. No es suficiente, desgraciadamente. Hay que decir se ha matado y le voy a intentar aportar evidencias y pruebas, no de que se haya matado, sino de la responsabilidad de los autores, y en este caso de la responsabilidad de los aparatos del Estado, de los aparatos paramilitares del Estado. Bueno, hay numerosos casos, como ustedes conocen, el caso de Jairo Joan Ortiz Bustamante, un joven de 19 años, el caso de Daniel Alejandro Kelly Araca, Alejandro Miguel Ángel Colmenares Milano, más asesinatos, Brian David Principal Jiménez, podría seguir con la lista, son muchísimos casos absolutamente documentados de todos de numerosísimos asesinatos producidos por el régimen. Conocido, desgraciadamente, el caso de Mervyn Fernando Huitián Díaz, que tenía 25 años, o el caso de Cristian Humberto Ochoa Soriano, con 22 años, o el de Juan Pablo Pernalete Llovera, desgraciadamente también, un estudiante con 20 años de edad, o el de Iker Daniel Rojas, o el de Jonathan Eduardo Quintero Arenas, con 21 años, estudiante, numerosas personas jóvenes, o el caso de Ángel Enrique Moreira González, Ana Victoria Colmenares. Bueno, yo no me voy a detener en todos y cada uno de los asesinatos y de las evidencias, porque primero no se debe y segundo no sería sitio y lugar. Esto sí que es el lugar de la Corte Penal Internacional, por supuesto, y esto es la Corte Penal Internacional la que tiene que, por supuesto, poner en evidencia esto ante la sala de cuestiones preliminares a fin de que se abra la investigación. Solo una última cosa, ahora sí ya de verdad. Un último caso que sí quiero poner, porque también es un dato más, una actuación más, la denominada Operación Gedeón, el asesinato del inspector Óscar Pérez, ocurrido el 15 de enero del año 2018, como ustedes saben, junto a otras personas, concretamente Daniel Enrique Soto, Abraham Israel Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Lugo Ramos, Lisbeth Adriana Ramírez y Óscar. Bueno, y el propio Óscar Alberto se encontraban, como saben, eran objeto de una investigación, estaban intentando localizarlos, estaban siendo perseguidos por parte del régimen. Y fueron localizados el 15 de enero del año 2018. Esto es un acto concreto, pero que forma clarísimamente parte del ataque generalizado y sistemático contra la población, con un desprecio completo y absoluto a los más mínimos derechos de la persona. Aquí el propio presidente
ya había dicho públicamente unas semanas antes, concretamente el 28 de diciembre del 2017, en una locución pública, que le pedía a la Fuerza Armada Nacional para que respondiera cuando encontrara a estas personas, y dijo literalmente, con todo el poder de fuego, literalmente. En efecto, estas personas fueron localizadas en este lugar y hay numerosos vídeos en los que se expresa cómo negociaban y se entregaban y conversaban con la Guardia Nacional para entregarse y pedían que les respetaran la vida. Pero es que hay vídeos de todo ello. Y es cierto que hubo conversaciones con la Guardia Nacional. Todo hasta que en un momento de la mañana interviene el Comando Estratégico Operacional al mando del almirante Remigio Ceballos. El Comando Estratégico Operacional aparta por completo a la Guardia Nacional y se ocupa de la desactivación de estas personas. Lo que hace el Comando Estratégico Operacional es no hay conversación alguna y hay que matarlos y los asesinan, usando hasta armamento militar. Fueron asesinados todos y formó parte en consecuencia de la política de actuación de los aparatos del gobierno para desactivar a este grupo de personas. Se cometieron asesinatos esa mañana. Se cometieron asesinatos por estas fuerzas públicas. El Comando Estratégico Operacional y su jefe dependía directamente del presidente Nicolás Maduro. En la cadena orgánica de poder, el Comando Estratégico Operacional aún solo tiene por encima al presidente Nicolás Maduro y no realiza un acto sin conocimiento o consentimiento del presidente Nicolás Maduro. Esto es, en definitiva, lo que yo he querido exponer. Bueno, hay muchísimas. Entrar en los temas de asesinatos que se han producido desgraciadamente, trágicamente, dramáticamente, y lamentablemente se podría estar hablando extensamente. Y eso es lo peor de una conclusión, que hay cientos, miles de víctimas de ejecuciones y de asesinatos que son parte de ese ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Es por todo ello que considero que ya debería y debe la Corte Penal Internacional, a pesar de todas las estrategias que en su legítimo derecho puedan realizar desde Venezuela, debería ya pasar a la fase de investigación y seguir adelante este procedimiento para proceder al enjuiciamiento de los máximos responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Yo, por mi parte, he hecho lo que he podido de resumen, mirando el reloj, un poco preocupado porque creo que me he pasado ya con el tiempo muchísimo y bueno, me quedo a la disposición de todos ustedes para poderles hablar. Y luego les diré una cosa pero no quiero decirla ahora, luego para ver si hacer una aportación o hacer una propuesta que considero también importante. Muchísimas gracias. Ojalá un día veamos que, como siempre ustedes defienden, que ha habido justicia en La Haya. Muchas gracias. Bien. Aplausos, profundamente agradecido, doctor Blas Jesús Imbroda Ortiz. Estupenda su exposición, que no solamente nos lleva al delito de asesinato, sino que tiene usted la gentileza de llevarnos y pasearnos por el examen preliminar, en una exposición de verdad interesante sobre la complementariedad, el carácter del crimen de lesa humanidad. Digamos que esto nos ha abierto sin duda alguna el panorama mucho más de lo que habíamos esperado. Pues nos habló del asesinato y mucho más mayor ha sido su aporte hoy. Estamos recibiendo por el chat el saludo de Franklin Caldera. Alicia desde Melilla nos saluda y nos envía pues su gratitud también por estar con nosotros acá y nosotros agradecidos por su presencia con nosotros. Mientras se animan a formular algunas preguntas y Víctor Rodríguez agarra el guante que le lanzó el doctor Imbroda para opinar en relación al criterio del numérico, a los efectos de determinar si un delito puede ser considerado crimen o no. Diera la impresión, doctor Imbroda,
que efectivamente la pelea hasta ahora la habría estado ganando el régimen. Usted decía cómo hay toda una estrategia que se ha montado el régimen con un embajador digamos, sin parangón en relación a los otros países de los Estados miembros, con actos perfectamente coordinados y dirigidos. Y bueno, hasta hoy el hecho de que hayan transcurrido 18 años y que no se haya abierto todavía formalmente una investigación, incluso ahora, después del 16 de junio, cuando tenemos quizás por primera vez un fiscal en propiedad. Y sin embargo, entonces dice, bueno, ¿qué está pasando que todavía no actúa? Es bien probable que sea porque lo que consiguió, pues no es exactamente la investigación que debería abrirse. Una investigación que es del año 17 para acá, que es solo sobre 4 determinados crímenes de los 11 contemplados en el Estatuto de Roma, en donde no se mira a la cabeza, sino que se mira hacia abajo a los efectos de establecer responsabilidades. Y me imagino que eso es lo que ha hecho que todavía hoy, para el desespero de alguna gente que dice, bueno, ¿y qué pasó? Eso fue en junio, y pasó julio y agosto, y ya estamos en septiembre. Sobre esto me gustaría tener una opinión suya sobre digamos, esta situación del examen preliminar que parecía que ya estaba más que agotado y todavía no termina de concluir. Esto mientras le damos luego la palabra a Walter Márquez. Bueno, Le escuchamos, doctor. bueno, Imroda. ya le decía que el régimen no ha estado quieto. Bueno, y como yo le digo, respeto, por supuesto, que ellos trabajen y contraten abogados, deben hacerlo y hagan sus estrategias y en el legítimo derecho de defensa. Hablo. Es decir, toda persona tiene derecho a ser defendido, incluso un criminal de lesa humanidad también tiene derecho a ser defendido, que esté sentado en un banquillo ante la Corte Penal Internacional. Esto es un tema que, bueno, esas estrategias, ese trabajo que se ha hecho, yo he hecho en falta, tengo que decir también con muchísimo respeto, que funcionan, que desde los aparatos del poder de Maduro funcionan bien en las estrategias. Sin embargo, creo que en los sectores, en los ámbitos, en general hablo, de la oposición en Venezuela, digamos que es el otro frente, al otro lado de la orilla. Sin embargo, pues hay una dispersión, hay una división, no hay estrategias comunes, no hay estrategias de coordinación, no hay... Y entonces, yo creo que eso habría sido y sería siempre muy necesario. No obstante, aquí estamos precisamente personas que nos hemos dedicado intensamente a este tema y cada uno hemos hecho todo lo que hemos podido, que ha sido mucho, tengo que decirlo, por parte de muchísimos que estamos, muchísimos que estamos aquí. Y como decía al principio, pongo el ejemplo de Walter Márquez, el ejemplo de William Cárdenas, que lo estoy viendo, o los trabajos que yo sé que y los trabajos que hemos hecho juntos también, que han sido, y les puedo decir que son muy, muy, muy cardinales, y tengo que decir de mucha importancia, lo digo con toda la humildad, más que precisamente además por determinados aspectos que no puedo contar y que pueden ser absolutamente determinantes para la Corte Penal Internacional, para la Fiscalía y para la investigación, y que hemos hecho con el Gracias, doctor doctor Imroda. Sí, no oigo. ¿Me decían a mí algo? Paciano se quedó congelado. No se oye. Se quedó congelado. Debe ser un susto de tantos crímenes. Pero bueno, Víctor, si quiere. Podríamos aprovechar para que el profesor doctor Víctor Rodríguez nos diera su visión sobre ese punto tan cardinal también. Con 30 grados de temperatura quedó congelado Paciano. Eso sí es una paradoja. Mira, De hecho salió Víctor, bien, adelante. salió. Adelante, Víctor. Ok, gracias. Bueno, primero quisiera decir que la intervención
La exposición de Blas ha sido extraordinaria, lo esperábamos y lo sabíamos. Ha sido muy clara, amplia y completa, actualizada. Yo diría que una visión, un paseo por la Corte, la actividad de la Corte en general y sobre la situación de Venezuela en particular. Planteó temas interesantísimos como el de la continuidad de los crímenes, que es un elemento que debe considerar la Corte, la Fiscalía, en esta fase de examen preliminar, y después la gravedad, por supuesto, y eso me voy a referir después, y a la complementariedad, y sobre todo a otro tema sumamente interesante, porque en este momento estamos en aparentes negociaciones, aparentes acuerdos que se puedan lograr el interés de la justicia. Es un concepto muy impreciso, pero que ha venido tomando cuerpo y que ese argumento podría ser utilizado por el régimen para retardar otra vez, porque no va a haber, no se trata de ningún proceso de paz ni de ningún proceso de negociaciones determinante. El interés de las víctimas estaría por encima. Creo que el tema del número que hablaba el doctor Imbroda de asesinatos, por ejemplo, para determinar si se trata de un crimen de lesa humanidad, el número no tiene importancia, como lo dice él, pueden ser unos 50 o 100, porque si ponemos un umbral de 200 y hay 199, estaríamos excluyendo la posibilidad, eliminando la posibilidad de la realización de un crimen. Yo creo que el número no es determinante, sino la sistematicidad y la generalidad. Eso es lo más importante, y sobre todo en el caso de los asesinatos, por ejemplo, de la misma tortura, ¿qué es lo importante? Verlo todo en su conjunto, es decir, cuando nosotros vemos el asesinato, vemos la persecución, las ejecuciones extrajudiciales, incluso otra referencia importante que nos hizo el doctor Imbroda, Blas, que nos hizo la referencia a la cantidad de ejecuciones que se han producido en el país en los últimos años, 30.000 ajusticiados que forman parte, por supuesto, de esa política sistemática. O sea, que el número de 2, 3, 4 o 15 o 50 asesinatos en los términos del estatuto no determinaría que estamos ante un crimen de lesa humanidad. Eso debe verse desde otro punto de vista, y más en esa forma de conjunto que yo creo que Blas mostró perfectamente. La gravedad, la sistematicidad y la generalidad. Eso yo creo que es lo más importante, y ver todo en conjunto. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, yo me voy a... ¿Tiene algún comentario, Blas? Blas, ¿tiene algún comentario? No. Dale las gracias. Entonces ahora le damos la palabra a Walter. Perfecto, excelente. Hice la suplencia mientras usted se congeló en medio de un clima tropical de calor. Si el internet me hizo una mala jugada. Bueno, primero pues, reconocer el esfuerzo de síntesis, lo completo de la exposición de Blas. Y aunque él dijo que solamente y complementariedad, en su parte final hizo una excelente exposición sobre los asesinatos, con casos muy concretos. El hecho de que los elementos de los crímenes exijan un solo crimen para enjuiciamiento, y que en Venezuela cometer crímenes es un agravante, porque en la vida cotidiana alguien asesina, no necesita que se asesine para cumplir el expediente. Con un solo asesinato se inicia un procedimiento, y para demostrar que es sistemático y generalizado, pues lo lógico es que sean más de uno. En el caso de Venezuela, las exportaciones forzosas que están identificadas por el público identificado de Colombia son 24.500 desplazados y de paro. No son 24.500. Ahora, yo quería sugerir, a partir de lo que ha planteado Blas, lo que ha planteado Paciano, que después que concluyéramos esta ronda de intervenciones y de foros a finales de septiembre,
que hagamos una reunión extraordinaria para afinar un plan, una estrategia desde el punto de vista integral, que yo he llamado Plan La Haya, porque ahí hay variables diplomáticas, variables políticas, elementos de carácter procesal, el interés de las víctimas. Entonces, voy a sugerir a la directiva que convoquemos a algunos expertos amigos como Blas, y en la que participaremos en el equipo de Citibank. Para que afinemos voy a actualizar, voy a presentar como y hablo con el equipo experto, tanto de Citibank como los de amigos de Citibank, en la que el rol principal lo tengan los Estados Unidos, lo tengan la ONG y lo Ahora fue Walter, que se quedó congelado y se fue. Walter, No, ahí está, ahí está, ahí está. El micro, volumen, Walter. Micrófono, Walter, micrófono. Ajá, aló. Okay. Ahora se te escucha. Incluyendo que voy a proponer que actualicemos el plan La Haya o el nombre que sea, al finalizar el ciclo de eventos, y preguntarle concretamente a Blas qué iniciativas se pueden tomar con respecto al tema del idioma, porque no es posible que el francés, que no tiene la presencia universal que tiene por lo menos el español, que requiere de que se tome en cuenta o que se autorice el español como idioma probatorio, en virtud de que traducir una gran cantidad de pruebas requiere de un esfuerzo económico y académico, y el propio estatuto permite el idioma probatorio dentro de el presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, de qué iniciativas se pueden tomar para que se respete el español o se tome en cuenta o se apruebe el español como un mecanismo probatorio, como un idioma o un lenguaje o un idioma que se tome en cuenta las pruebas que se remitan producidas originalmente en español. Te contesto, Walter, de eso lo he hablado yo también muchas veces, y lo he dicho públicamente muchas veces, la necesidad de que el español sea lengua de trabajo en la Corte Penal Internacional. Debería ser necesariamente lengua de trabajo en la Corte Penal Internacional. Primero, el hecho de que sea el inglés o francés reduce mucho, por supuesto, el ámbito de intervención de juristas y de funcionarios de muchísimos, bueno, de los países hispanohablantes. Segundo, limita, por supuesto, el trabajo dentro de la Corte Penal Internacional. Yo estoy convencido. Si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional recibió miles de documentos, miles, en plural, ¿qué capacidad tiene de leer y de trabajar con miles de documentos una fiscalía que, no le puedo decir exactamente el tanto por ciento, pero la mayor parte no son personas que hablan español, ni muchísimo menos, más bien es una minoría las personas que usan la lengua española. Que duda cabe que se han sentido cómodas trabajando los temas de África. Los temas de África, que ha sido toda la primera etapa de la Corte Penal Internacional, toda la década de los 2000, han sido casos de África, pues bueno, pues han desenvuelto fundamentalmente el tema francés. Ahí sí funcionaba el tema francés. Que estoy seguro también que habría muchísimas personas que hablan inglés y que no hablan francés, y en consecuencia tienen que tener traducción.
Bueno, pero el español es muy, muy importante en el mundo. Es la segunda lengua en el mundo después del inglés. Y en consecuencia el español tenía que ser una lengua de trabajo. Limita, por supuesto, y restringe las posibilidades de trabajo en la Corte Penal Internacional y limita y restringe, por supuesto, la actuación de la Corte Penal Internacional, yo no tengo ninguna duda, en todos los ámbitos de los países hispanohablantes. Ahora ha habido un caso paradigmático, que es el caso de Venezuela, y puede haber más casos, por supuesto, desgraciadamente y lamentablemente en América. No, el español no es lengua de trabajo. Por supuesto, si es el juicio, los juicios y los procedimientos, luego cuando el procedimiento se lleve a efecto, el procedimiento en sí serán lenguas de trabajo, son siempre lenguas de trabajo, por supuesto en inglés y francés, y la lengua del país. Pero la estructura de la Corte, la propia composición del personal de la Corte, son personas que manejan, porque lo que se exige, el inglés y el francés. El inglés o el francés, perdón. Y en consecuencia es un límite y es una rémora. Yo creo que el español tenía que ser lengua de trabajo. Yo esto lo he hablado en muchos sitios. Lo dije en un foro, en una presentación de un libro de Héctor Olásolo, que yo intervine en la presentación de ese libro en la Universidad de Madrid, en San Pablo CEU, y dije esto, que estuvo muy mal que los países hispanos no hubieran impuesto que el español fuera lengua de trabajo en Roma, en la conferencia de Roma. Un señor levantó la mano, tengo que decir, del público, que yo físicamente no lo conocía. Cuando me dijo quién era un personaje, y era el embajador, el que había sido embajador de España en Roma, en la negociación del Estatuto de Roma. Yo la verdad es que me quedé así un poco diciendo, bueno, pues no creo que le ha hecho ninguna gracia esto que estoy, porque critiqué que no se negociara y no se impusiera el español ahí. Y un hombre educadísimo, y me dijo quién era, etcétera, y me dijo que llevaba razón. O sea, que estuvieron a punto, bueno, llevaba razón, que estuvieron a punto de que fuera el español y en el último minuto el español no fue lengua de trabajo. Esto lo hablé también con la presidenta de la Corte Penal Internacional, Silvia, que era una argentina, y le dije y le insistí. Eso fue en el periodo en el que yo era presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional. Yo tuve algunos encuentros con ella y conversaciones con ella, y le pedí que el español, me dijo que empujara, o sea, que moviera, que activara. Esto se soluciona si los estados de habla hispana que están en la Asamblea de Estados Partes, que son muchísimos, y entre ellos España, que está entre los 10 primeros contribuyentes al mantenimiento de la Corte Penal Internacional, si todos los estados de habla hispana impusieran que el español sea lengua de trabajo en la Corte Penal, la Corte Penal Internacional. Esto es un trabajo con los estados de habla hispana, que son muchísimos en la Asamblea de Estados Partes. Eso sería bien importante, ¿no? Esa campaña, agilizarla y podría quizás, si ven, moverla, y sería interesante ver la posición de Venezuela. ¿Qué haría, digamos, por supuesto la oposición, ya sabemos suponemos la posición que va a tomar, pero qué haría Maduro? Y sería evidente si se opone al español que estaría queriendo obstaculizar. O sea que sería bien interesante, aún por esa vía, el que asumiésemos esto, y valdría la pena en algún momento, doctor Imbroda, que coordináramos una acción, y estando usted además interesado también en el asunto, vamos a trabajar, es un tema a trabajar. Sigue abierto el derecho de palabra. William, adelante. William Cárdenas Rubio. Micrófono, William. Micrófono. ¿Ahora? Sí, Marciano, sí, sí. ¿se escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí hubo un cortecito, pero ahora sí. Ok. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecerle al doctor Blas Jesús Imbroda la completísima exposición que nos ha hecho sobre los temas que él eligió, ¿no? Yo creo que nosotros habíamos hecho una sugerencia
y él enriqueció su discurso haciendo ese paneo generalizado sobre el tema del examen preliminar, de la complementariedad y de los asesinatos y del asesinato como tipo penal. Ahora, yo quería señalar lo siguiente. Esto tiene muchísima importancia para el contexto general que nos estamos formando con todos estos foros. Este es el 7º foro y yo creo que ya avanzamos ya hacia los 3 que nos faltan y nos está dando ya un marco extraordinario de conocimientos, porque se ha tratado de una profunda reflexión. Yo creo que la reflexión más profunda que se está realizando en torno a este tema se está llevando a cabo en estos foros. Y esto necesariamente nos va a conducir hacia donde Walter indicaba. Walter habla del Plan La Haya. Yo creo que nosotros iremos al final de estos foros, tenemos previstas unas conclusiones. En el último foro está prevista la presentación de unas conclusiones y esas conclusiones nos van a facilitar, ¿verdad? Pasar de la reflexión a la acción. O sea, esta reflexión profunda que se ha hecho sobre lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 20 años tiene que necesariamente tener como consecuencia un plan de acción. Y en ese plan de acción, por supuesto que vamos a considerar cuáles son los caminos, cuál es la estrategia que de manera más eficaz puede beneficiar a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y en este aspecto yo quiero precisar algo, ¿no? Nosotros ya en este punto sabemos perfectamente dónde estamos, pero lo sabemos nosotros y yo estoy seguro que el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional también lo sabe, ¿no? Hay un contexto de criminalidad. Blas ha dicho con mucho acierto, por supuesto, que se trata de un crimen continuado. Y es así, ha sido un crimen continuado, pero no solo desde el 2017. Esto viene ocurriendo desde el año 2002, cuando se instaló una manera de delinquir en Venezuela que ya comprometía un plan de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil venezolana, contra una parte de la población civil venezolana, caracterizada por la oposición política, identificada como oposición política. Entonces, esto ya nos da un panorama, una visión muy interesante, muy interesante. Tenemos que tener en cuenta, el fiscal en sus intervenciones ya ha dicho qué es lo que piensa de todo esto. Ha dicho que estos exámenes preliminares cuya nomenclatura y cuyo desarrollo se lo inventó la señora Bensouda, no pueden ser interminables. O sea, Venezuela ha estado sujeta a un despropósito, un auténtico despropósito que ha sido denunciado por nuestro compañero y secretario general Walter Márquez ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ante la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Y ante el organismo independiente de revisión, el mecanismo de revisión independiente en la misma Corte Penal Internacional. O sea, en eso también estamos muy claros. Y sabemos que se acabó, que este tipo de acción no es favorable a la justicia, porque el retardo procesal ha conducido a que Venezuela lleve 18 años en este clima de impunidad internacional, porque no es otra cosa. Ha sido un manto de impunidad internacional el que se ha tejido a favor de quienes han estado cometiendo esos crímenes. Entonces, con esos patrones, nosotros ya podemos ir armándonos una idea de hacia dónde vamos. El mismo nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional ha señalado también que no hay excusas para decirle a la gente que es que la Corte es muy nueva, que es una Corte muy joven,
ya marcó el camino, y marcó el camino de una manera clarísima el día 21 de julio de este año, cuando fijó, le solicitó a la Sala de Cuestiones preliminares para resolver la incidencia de Tarek William Saab, le solicitó un plazo que la Sala admitió perfectamente. Y le solicitó también que se hicieran públicos los documentos en interés del derecho de las víctimas. O sea, que tenemos un perfil bastante definido de lo que ha ocurrido en Venezuela. Blas ha sido, yo creo bueno, ha hecho un paneo interesantísimo. Habló del umbral, ese umbral, pero nosotros cuando empezamos estos foros, recuerdo perfectamente que señalamos que íbamos a hablar primero de los crímenes que afectaban a una gran cantidad de personas, o sea, los crímenes con efectos y consecuencias masivas, y que luego nos íbamos a ir centrando en estos crímenes tal vez de menor escala. Cuando se habla de 135, de 150 muertos, no, esto hay que articularlo, como lo decía Blas ahorita mismo, articularlo dentro de un contexto muy complejo de criminalidad, donde se ha creado hasta la sofisticación en el crimen silencioso de el exterminio a través de la privación intencional de alimentos y medicinas para la gente. Entonces yo creo que efectivamente, Blas, te lo agradecemos muchísimo y que estás aportando algo muy importante para lo que va a ser la línea hacia donde nos dirigimos. Pienso que estaremos por supuesto en comunicación para ir, una vez que terminemos estos foros, ir precisando y acotando el camino. Gracias, William. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Si no hubiese nadie más inscrito, se daría la palabra a Víctor Rodríguez, luego al doctor Imbroda, para que complemente y despida este evento, y por supuesto, al final, como siempre, a William Cárdenas Rubio. No sé si vamos a actuar así. Vamos a actuar así. De una vez invitamos para el próximo jueves, nuestro 8º encuentro, jueves 9. Ahí tendremos como ponente al embajador Orlando Viera Blanco sobre la denuncia de los 6 estados miembros o estados partes ante la Corte Penal Internacional. Sin duda alguna, un tema bien interesante también. Entonces, ya en la vía de cerrar, cedemos la palabra a Víctor Rodríguez, luego al doctor Imbroda y por último a nuestro presidente, y con la palabra de William damos por cerrado nuestro encuentro de hoy. Víctor, adelante. Gracias, Paciano. Muy brevemente, yo creo que la jornada de hoy, el foro de hoy ha sido realmente extraordinario. Se inserta en esa iniciativa que ha tenido CICIBEN, que de verdad, como decía William ahora con mucha claridad, nos debe llevar de la reflexión a la acción, donde tenemos ahora que pasar a esa fase cuando terminemos, porque estamos mucho más claros ahora al oír todas estas intervenciones, la clase de hoy de Blas, y todas las que hemos tenido, que han sido extraordinarias. Yo creo que este ciclo de foros va a marcar historia en Venezuela e incluso más amplio en la justicia internacional penal. Yo creo que tenemos que seguir adelante y le doy las gracias a Blas por su exposición brillante por lo demás. Y bueno, seguiremos adelante, seguiremos reflexionando y, como dijo William, a la acción. Gracias, Víctor Rodríguez. Gracias a ti, Blas Jesús Imbroda Ortiz. Tiene usted la palabra. Nada más darle las gracias. Para mí es un honor estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por todas las palabras de cariño también que han pronunciado. Personas que están aquí en este foro, que son personas muy queridas por mí y muy respetadas y que son referencias. Las personas que están aquí son personas muy referencias. El doctor, como decía el profesor Víctor Rodríguez, el abogado y compañero también William Cárdenas, el doctor Walter, doctor Padrón, bueno, personas son ustedes referencias también para mí en la lucha por los derechos humanos y en este camino también porque se alcance justicia y se acabe con la impunidad. Ojalá fuera
fuera absolutamente innecesario este foro, ojalá fuera absolutamente innecesario, porque ojalá se hubieran respetado los derechos humanos, se hubieran respetado la libertad, se hubiera respetado la democracia en Venezuela y no se hubieran cometido los crímenes de lesa humanidad. Ahora, desgraciadamente se han cometido y en consecuencia la justicia penal internacional y la Corte Penal Internacional tiene un objetivo fundamental, principal, y es acabar con la impunidad ante los más execrables crímenes contra la humanidad. Y en esta situación, en estas circunstancias, desgraciadamente nos encontramos con el caso de Venezuela y, por tanto, espero, confío, que pronto el proceso, me lo preguntó el doctor Padrón y no le contesté, no me dio tiempo, pero estoy convencido que se pasará a la fase de investigación. Esperemos que la fase de investigación se desarrolle bien. Cuando digo se desarrolle bien, quiero decir que tengan claro los muchísimos actos delictivos, criminales que se han cometido y de los que tienen, fíjense lo que digo, de los que tienen sobradas pruebas la Fiscalía y la Corte Penal Internacional. Muchísimas gracias, pueden contar conmigo para todo y seguimos en contacto y trabajamos conjuntamente en muchos temas y seguirán contando conmigo en este camino por alcanzar la justicia, como ustedes dicen perfectamente, que haya justicia en La Haya. De nuevo, profundamente agradecido. Ojalá nos pueda usted acompañar en nuestros 3 últimos foros y de manera particular en el último, el del jueves 23, cuando vamos a sacar conclusiones, pues estoy seguro que sus aportes allí va a ser muy importante para que efectivamente esta secuencia de 10 foros no se quede simplemente en conocimiento, que ya es bastante, que ya es un paso importante, sino que nos permita entonces concretar acciones y creemos que usted es de los factores fundamentales en esta lucha. Con las palabras que ahora va a pronunciar el doctor William Cárdenas Rubio, queda cerrado este 7º encuentro y reiteramos la invitación para el próximo jueves a la misma hora. Doctor William Cárdenas Rubio, presidente de CICIBEN. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, decirte, Paciano, que contar con esa manera tan inteligente de llevar la moderación de estos foros es para CICIBEN un auténtico honor. O sea, yo creo que es inmejorable, lo hace de una manera extraordinaria y nos complace muchísimo haber tenido el acierto también de haber atendido tu orientación y tu insinuación. Mira, yo quiero decirle a Blas algo muy especial, ¿no? Blas, ¿tú conoces a Macuto en Venezuela? Blas. No sé exactamente. No lo conoces, pero has estado en Venezuela, has llegado. Sí, yo he estado en Caracas varias veces. Vale. Macuto es una población que está litoral central venezolano, ahí es donde está, muy cerca de La Guaira, muy cerca del aeropuerto, ¿no? Y a Macuto llegaron miles y miles de canarios. Y se instalaron en Macuto, ¿no? Tener el mar cerca, bueno, pues le hacía sentir mucha empatía con lo que habían dejado y con lo que se encontraban, ¿no? Tú eres un hombre de mar, Blas, pero tú eres un hombre de mar que has entendido perfectamente que los derechos humanos están por encima de las fronteras y van más allá de las fronteras. Y has asumido con gran entusiasmo esta defensa por las víctimas venezolanas que han sufrido esta tragedia. Bueno, mira, Blas, cómo me gustaría que un día puedas tener una calle en Macuto a tu nombre para que los